Balcanes, otoño de 1872. Mientras los aldeanos sellaban las ventanas con trapos y calafateaban las delgadas paredes de madera con arcilla húmeda, Luka Petrovich hizo lo contrario. Al borde del lago, solo, cavó. Cavó profundamente, como si buscara calor dentro de la tierra. Los hombres rieron, no con malicia, sino con la seguridad de quienes ya han enfrentado muchos inviernos. No terminará antes de la primera nevada, solían decir. Se congelará en el barro. Pero Luka no lo explicó. Él no pidió ayuda. No se detendría. Lo construyó con turba. Lo selló con paja. Lo cubrió con tierra vegetal. Mientras los demás se apresuraban para terminar, él disminuyó la velocidad, como si tuviera tiempo. 2 niños se detuvieron a mirar. ¿Vive allí? Aún no. Pero ese año la nieve llegó temprano, más pronto de lo que nadie podría recordar. Y la pregunta cambió. ¿Lo logrará? Nadie respondió. Solo se elevaba humo. Y ella no pararía. En el pueblo de Drakovac, el tiempo era un contador invisible. Con los primeros vientos de agosto bajando de las montañas, las familias comenzaron a reparar grietas, reforzar techos y recoger las últimas redes de pesca. Cada gesto transmitía una silenciosa urgencia. El invierno nunca tocaba a la puerta, la derribaba. Los hombres cortaban leña en grupos, marcando su territorio con hachazos rítmicos. Las mujeres preparaban pescado con sal gruesa y lo colgaban en estacas altas donde aún brillaba el sol durante unas horas. Los niños corrían entre las cestas de heno, pero sabían que la libertad tenía fecha de caducidad. Todos actuaron como si el frío ya estuviera acechando. Luka actuó como si el frío ya estuviera dentro de él. Había llegado silenciosamente, meses antes. Nadie sabía exactamente de dónde venía, ni con quién, ni por qué. Solo apareció con 2 bolsas de cuero y una pala. Eligió un terreno al pie de la ladera, cerca del río congelado, donde la humedad hacía que el suelo no fuera apto, según los ancianos. Se va a hundir. Allí ni siquiera crece un árbol. Te arrepentirás. Pero él no discutió. Él simplemente cavó. A diferencia de los demás, él no pidió refugio temporal. No frecuentaba la casa comunal. No fuiste a la feria de otoño. En el salón de pescadores, su nombre se convirtió en una broma pasajera. Petrovich, el hombre de la turba, va a hacer sopa de barro para Navidad. Nadie lo odiaba, pero nadie lo incluyó. Poco a poco fue dejando de ser recordado, hasta que el suelo empezó a moverse. En septiembre, mientras todos reforzaban sus techos con madera oxidada y clavos, Luka levantaba gruesos muros de turba, capa sobre capa, con arcilla oscura y paja pisoteada. Una estructura extraña y plana, con ventanas bajas y un techo curvo, como si hubiera sido hecha para esconderse, para no ser vista. Algunas personas se rieron. Otros observaron. La mujer más anciana del pueblo, Baba Ilina, murmuró: «Él construye como los antiguos». Pero nadie escuchó. Allí dentro la vida continuaba. Marco reforzó su casa con tablas nuevas. Hasna almacenaba pescado seco y cereales. Ana dormía entre mantas que aún olían a verano. Al otro lado, Luka estaba probando el fuego. Se encendía, se apagaba, se encendía de nuevo. Se tumbó en el suelo de tierra dura como si escuchara el aliento del futuro. Una mañana fría, Iván pasó por allí. Se detuvo. Observó la estructura de Luka durante unos segundos. ¿De verdad vas a vivir allí? Luka simplemente se quedó mirando. No lo confirmó. Él no lo negó. Al día siguiente cayó el primer copo de nieve, y la nieve llegó antes de que terminara la cosecha. En Drakovac esto no solo era inusual, sino también peligroso. Las familias se apresuraban a almacenar raíces, cortar los últimos troncos y empacar lana. Todo lo que no estuviera listo para finales de la primera semana de octubre quedaría abandonado. Luka, sin embargo, siguió siendo el mismo, solo, despacio, sin prisa aparente. Mientras los hombres del pueblo apilaban leña junto a las casas de madera, protegidos solo por finas capas de trapos y masilla, él mismo cavó más profundamente, hizo una pequeña hendidura en el centro de la choza, colocó allí el fuego y selló las paredes con una mezcla espesa que le ennegreció las manos. Me pareció mal. Parecía primitivo. Desde lo alto de la montaña, Marco observaba con los brazos cruzados. Su techo ni siquiera cierra bien. Ni siquiera tiene chimenea, respondió Iván.
El humo lo matará antes que el frío. Ellos se rieron, pero lo que no sabían era que Luca no quería que el humo escapara rápidamente. No en ese tipo de casa. Examinó las grietas, sintiendo la dirección del aire con las palmas de las manos. Amontonó más tierra, la cubrió de nuevo, se tumbó sobre las capas y escuchó. Por la noche trasladaba piedras calientes del fuego a puntos de la pared. Medía con el cuerpo donde se calmaba primero el calor. Era como si escuchara la respiración de la casa. Y afinar esa respiración. A finales de octubre, una tormenta arrasó las montañas. Algunas casas perdieron sus tejas. Otros se filtraron por las ventanas. La cabaña de Luca se sacudió, pero se quedó. No se presentó a la feria final antes del cierre invernal. Él no compró carne salada, ni siquiera granos. Ni siquiera se ofreció como voluntario para la rotación de casa. Eso fue suficiente para reforzar el juicio social. No durará. O se ha vuelto loco o quiere morir. Tal vez los dioses lo castiguen primero. Jasna, que hasta entonces había permanecido en silencio, soltó una tarde. No parece tener miedo. Marco, cortando pescado, se quejó. Porque aún no has visto un verdadero invierno. Pero Baba y Lina, el que solo observaba, pensaba lo contrario. Ella recordó viejas historias, de casas enterradas, de fuego que no sube, sino que permanece, de muros que no respiran el viento, sino que lo bloquean. Un día, luchando contra la nieve que subía, se detuvo frente a la cabaña de Luca. No llamó, simplemente se quedó allí, mirando. El humo se filtraba lentamente por las pequeñas grietas del techo, extendiéndose como una niebla baja. No era denso, pero sí constante. Y ella pensó, esto no es una coincidencia. Él se quedó allí, horas, insomne, monitoreando cada temblor en la estructura. A la mañana siguiente el humo volvió a elevarse, pero algo en ella había cambiado. Más lento, disolvente. Andrei se dio cuenta, casi perdió los estribos, y miró su propia chimenea, que apenas calentaba ya el techo. En la casa de al lado, Lena empezó a tener espasmos, fiebre alta, brazos fríos, dificultad para respirar. Sorina la sostuvo en su regazo, envuelta en todas las mantas que tenían. Ella no sobrevive más allá de la noche. Fue entonces cuando Ilinka dijo con firmeza, llévala allí. Andrei frunció el ceño. ¿Qué? La casa de barro. Conserva el calor. ¿Quieres que te pida ayuda? Silencio. Afuera, Ion Dragosh estaba recogiendo nieve con una cesta de madera, despacio, sin saber nada. Andrei bajó las escaleras. La nieve llegaba hasta las rodillas. Se detuvo frente a la entrada de la cabaña. No coincidía. Cuando Ion miró, simplemente dijo, la niña está ardiendo. Va a morir. Romper. Sin suplicar. Sin orgullo. Ion se abrió. Él apartó las pieles. Él creó espacio junto al fuego. El fuego se hizo más fuerte. Lena llegó a los brazos de su madre. Demasiado pequeño. Demasiado caliente. Por primera vez, la casa de barro tenía 3 personas dentro. Y el fuego no paraba. Lena pasó la primera noche inmóvil. Respiraba como quien lleva piedras en el pecho. Ion no durmió. Alternaba entre ajustar el fuego y apretar las pieles alrededor de la cámara térmica. Colocó piedras calientes debajo de la plataforma de madera donde descansaba la niña. Elevó el calor cerca de su cuerpo, sin dejarlo escapar. Al segundo día, Sorina se desmayó por agotamiento. Andrei tomó el control. Tosía sin parar. Fue él quien salió a buscar agua, rompiendo el hielo con los puños. Ion estaba mirando. Luego ella comenzó a acompañarlo, sin hablar. Al final del 5.º día, el interior de la cabaña estaba más lleno de lo que nadie había anticipado. El humo ya no salía recto, ondulaba, denso buscando huecos. El muro este se derrumbó. La humedad había debilitado la base de arcilla prensada. Ion midió el daño con la palma de su mano. Llegó hasta una esquina. Mezcló fibras secas con ceniza, saliva y trozos de turba congelada. Se formó una masa espesa. Lo aplicó con las manos. Trabajó durante horas. Ninguno de los 3 visitantes entendió lo que estaba haciendo, pero lo sintieron. El calor no remitía. Al 8.º día un largo aullido resonó en la montaña. Era una casa que se derrumbaba bajo el peso de la nieve. Andrei reconoció el sonido. Es la casa de Basile, y bajó la cabeza. A última hora de la tarde aparecieron 2 hombres. Ropa empapada, manos moradas.
ojos secos. Se detuvieron en la puerta. No se golpearon entre sí. Ellos solo miraron. Ion los vio. Él apartó una cesta. El fuego se intensificó. Ahora eran 5. La casa de barro, aquella que llamaban tumba, se había convertido en un refugio. Pero no se trataba solo de mantener el calor. Se trataba de mantener la estructura, la orden. Silencio. La noche siguiente, la leña empezó a escasear. Las llamas se estaban apagando. Andrei se puso de pie. Estoy buscando. Ion meneó la cabeza. Se puso la capa mojada. Se apagó. Estuvo ausente durante más de 1 hora. Cuando regresó, con los brazos arañados, traía 3 haces de ramas secas y un tronco congelado. Él no dijo una palabra, y eso solo avivó el fuego, y se sentó en el suelo. Al día siguiente Sorina encontró un recipiente con agua caliente cerca. Nadie dijo quién lo puso allí, pero Ion estaba mirando. Noté el sudor en la frente de Lena. Empezó a preparar pequeños caldos. Pescado seco, grasa envejecida, raíces saladas. No fue suficiente, pero así era la vida. Mientras tanto, en las demás casas reinaba el silencio. Las chimeneas han dejado de funcionar. Las grietas se congelaron. Algunos hombres dejaron de salir. Algunas casas no tenían luz. El pueblo se estaba reduciendo. Pero desde la cabaña de Ion, el humo continuaba. En la tercera semana de enero, la nieve se volvió gris. El humo de las casas se disipó. Ni siquiera el sonido de un hacha. No hay discusión alguna. Era el sonido de un pueblo exhausto. Ion mantuvo el fuego con precisión. 2 ramas secas, una bolsa de turba prensada, y el último tronco denso, reservado para las noches de 312. El techo se mantuvo en pie porque fue reforzado con piedras calentadas, redistribuyendo el calor en el interior. Esa mañana alguien llamó a la puerta. No requiere, pero esperando. Ion se abrió. 2 hombres. Uno de ellos fue Mihai, el que se rió y dijo que ni siquiera tenía chimenea. Ahora ella sostenía a su hija. La niña estaba temblando, gris, labios agrietados por el frío. Ya no hace calor en casa. Mi esposa no se ha despertado desde ayer. Ion se quedó mirando el espacio reducido. 5 personas ya. Comida al límite. Más calor. Se divide. Él abrió la brecha. Ellos entraron. Liv reconoció a Mihai. Andrei también. Por un momento, el juicio se evaporó. Ion reorganizó las capas. Acercó el marco de la cama de Lena al fuego. Colocó a la nueva bebé a su lado para que pudieran compartir el calor. Ajustó la salida de humos. Racionó el caldo. Ahora era un sistema vivo. Mihai intentó ir a buscar nieve. Cayó de rodillas. El frío lo destrozó. Ion lo tiró. Metió las manos en una bolsa de lana caliente. No dije nada. A primera hora de la mañana apareció el hombre más anciano del pueblo. Un rostro quemado por el frío. Ni siquiera preguntó. Él simplemente esperó. Ion asintió. 11 personas ahora, en una casa de barro. Durante días se turnaron. Uno de ellos estaba atizando el fuego. Otro estaba buscando nieve. Otro evitó el moho. Ion no descansó. Él lo mantenía todo, con la misma paciencia de quien construye piedra a piedra, como si supiera que esto sería necesario. En la última semana de febrero, una tenue aurora apareció en el cielo, verde pálido. Andrei vivió. Es el deshielo. Nadie celebró. Pero Sorina sujetó la mano de Lena con más firmeza. Ion se fue por la mañana. El cielo se estaba despejando. Los pájaros estaban regresando. Pisó terreno firme. 3 casas se derrumbaron. 2 enterrados. Los demás, sin humo. Pero desde tú, el humo continuaba. Ha llegado marzo. El viento más ligero. La nieve ya no dolía. Solo cubría. Se han abierto algunos caminos. Las puertas crujían cuando estaban mojadas. El pueblo de Balea Stinchi emergió de su silencio. Pero salió diferente. De las 12 personas que se refugiaron, todas sobrevivieron. Lena recuperó el movimiento en sus manos. La hija de Mihai volvió a sonreír. Incluso Andrei ahora observaba antes de hablar. Cuando el deshielo lo permitió, los supervivientes se marcharon. Uno por uno. No hay prisa. Sin fanfarrias. Nadie dijo, gracias. Ni siquiera fue necesario. Ion se quedó, reordenando las piedras, sellado de pieles, como si el próximo invierno ya hubiera comenzado dentro de él.
En la primera reunión de la aldea, Ilinka habló poco, pero dejó una tira de lana sobre la mesa. Marrón. Presenta un símbolo antiguo, una casa de tierra. Nadie comentó, pero nadie lo sacó de allí. Meses después, los hombres comenzaron a construir con arcilla. Otros almacenaban turba, reforzaban los techos con piedra. No es necesario preguntar. Sin decirlo, fue por culpa de Ion. Pero así fue. La casa de barro todavía estaba en pie, más silencioso, más vivo. ¿Es Ion? Aquí igual. Excavación, preparante, para no vencer al invierno. Pero aquel invierno nunca más volvería a vencer a los demás. Algunas casas están construidas para demostrar fuerza, otros, para ocultar su miedo. Pero hay casas que no fueron construidas para ser vistas, fueron construidos para durar. El clima frío regresa cada año, pero ahora, en Balea Stinsi, encuentra un nuevo tipo de silencio. No rendirse, pero requiere preparación. Ion nunca contó su historia, porque no hacía falta contarlo. Se sintió, en las manos que hoy moldean el barro, en los ojos que observan antes de juzgar, en el humo que sube, lento, constante, de una casa que nadie creía que duraría, pero duró, porque fue construido, para hacer que lo que importa perdure.